En transmisión, Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Tremendos momentos. Esas tardes en que solo querés completar tu éxtasis con hits. Estás en la frecuencia correcta. Son tardes únicas. Ahora sentís que cada segundo de tu día vale oro. Somos el motor que te impulsa. Ya no te encuentras solo. Solo no estás. En tu receptor, la Supernova Radio Católica, acompañándote. Compartamos juntos la buena nueva. Fátima. La Radio Católica. Todo en la vida me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final, hasta la locura te amo. Hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo. Muy buenas tardes, estamos una vez más aquí en La Vía Voz, este programa que sale todos los miércoles por Radio Fátima TV. Y hoy tenemos un tema muy especial, ya estaríamos empezando un nuevo ciclo de temas con un invitado que va a estar de incógnito. Y tiene un seudónimo conocido en Twitter como Chatcal, ¿verdad? O sea, es un personaje misterioso, muy desconocido, pero que es muy conocido en las redes, ¿verdad? ¿Qué tal, amigo Chatcal? ¿Te escuchamos, amigo? No, realmente no lo estamos escuchando. Bueno, vamos a empezar este ciclo de temas. Es la revolución comunista, la tercera revolución. Hoy 13 de octubre, día de la última aparición de la Virgen de Fátima, el milagro del sol, en el que realmente ha anunciado ella lo que ocurriría ese mismo mes, ¿verdad? Un poco antes, un poco después, en Rusia. Ella empezó a aparecer en mayo. En ese tiempo iniciaba la revolución bolchevique y luego continuaba hasta lo que sería octubre, ¿verdad? La segunda revolución es la revolución de octubre. Esta revolución, ¿verdad?, tiene sus antecedentes, como dijimos, ¿verdad? Está en la siguiente imagen. Lo que era la revolución protestante, en primer lugar, que inicia en 1517. La revolución liberal, que inicia con la unión de las 4 grandes logias en Londres, y que luego estalla con la revolución francesa, ¿verdad? Ya en el siglo
18 y luego continuando en el 19, ¿verdad? La Revolución Francesa fue en 1789, pero la Gran Logia de Londres se funda en 1717. En el que sabemos que terminaron cortando la cabeza a todo el mundo. Lo que decía Voltaire, lo que decía Diderot. Voltaire que decía aplasten a la infame. Diderot que decía que iba a haber paz y libertad en el mundo hasta que el último sacerdote, o sea, no iba a haber hasta que el último sacerdote fuera ahorcado por las tripas del último noble. Y como han marcado con sangre esa época realmente nefasta. Entonces con guillotina han cortado la cabeza a más de 20.000, 30.000 personas, mucho más en un solo año durante el periodo del terror que durante 3 siglos de Inquisición, por ejemplo. Por ejemplo, en la Inquisición española no llegaron a más de 3.000 condenados previo juicio, ¿verdad? Que eso era la Inquisición. Y la condena la hacía no la iglesia, sino los reinos, el poder político, era quien aplicaba las penas. Pero quien hacía el juicio era la Inquisición, que este era un juicio de misericordia, como habíamos visto en la entrevista con Cristian Rodrigo Iturralde. Tenemos también acá detrás mío una imagen de una bandera roja, amarilla y lila, o morado, que era justamente la imagen de la República Francesa. En esta siguiente imagen que estamos viendo, ¿verdad? Sí. Chacal, ahora creo que te podemos escuchar. ¿Cómo te va? Creo que sigue con problemas, pero bueno, tenemos que ir siguiendo con este programa, ¿verdad? Porque es un poco importante todos estos temas. En esta imagen de los antecedentes vemos cómo fue luego de la caída de Napoleón Bonaparte. Hola, ¿te escucho? Chacal. No, yo no le estoy escuchando. Sí, que estamos muy desfasados, parece. ¿Cómo? Ahora sí te escucho. Hola. Parece que Chacal se volvió fantasma. Hola. Ahora sí, estamos demasiado desfasados. No sé. Yo estoy en el pasado y vos en el futuro, ¿verdad? No. Del pasado. Bueno, estamos hablando de los antecedentes, Chacal. ¿Vos me escuchás bien? Hola. Escuché que habló de pasado, de futuro. Sí, te escucho, pero por Facebook. O sea, estoy viendo tu programa también. Pero. Ah, bueno, yo te escucho. Acá en el orden de bus no te pero escucho. me escuchaba atrasado. Sí, porque hay una diferencia de tiempo entre el Facebook y. ¿Qué te veamos con el programa por lista? Sí, desfasadísimo. Bueno, vamos a seguir con el programa y vamos a leer tus comentarios en Facebook, amigo. Vamos a seguir mientras, ¿verdad? Con los antecedentes. Ok. Teníamos lo que era la sociedad estamentaria, esta visión que se tenía del antiguo régimen por consecuencia del absolutismo, en el que, bueno, hizo que estalle la Revolución Francesa y después tome el poder Napoleón, hayan vencido a Napoleón y se vuelva a restaurar, entre comillas, el antiguo régimen, que ya no era más ni el absolutismo ni el despotismo ilustrado, sino monarquías liberales o conservadoras. Mientras había revoluciones que fueron ocurriendo durante todo el siglo XIX, que eran revoluciones liberales radicales. Había ya liberalismo en ambas etapas. En estas etapas tenemos, por ejemplo, el Congreso de Viena, que vuelve a repartir en monarquías. Ya estas monarquías no eran las gloriosas monarquías de lo que fue otrora la Edad Media, la cristiandad, sino que eran monarquías que ya estaban, ¿cómo decirlo así?, con constitución, con parlamentos, con partidos políticos, ya eran como repúblicas coronadas, no monarquías.
En 1948 estalla una revolución en Francia. En esta se cambia de dinastía de la borbónica a la Orleans. Vemos esta bandera en el que se ve que estaba una bandera blanca, que era la bandera de Francia, luego se va rompiendo, se ve el fondo celeste o azul, y después manchada de roja la otra parte con sangre, que representa la transformación de la nueva Francia, de aquella Francia que era la hija fiel de la iglesia, la hija fiel de la cristiandad, a ser esa república masónica e inclusive atea. También el sexenio revolucionario en España, de 1868 a 1864. Vemos también en el mapa donde fueron estallando las distintas revoluciones. La conferencia de Berlín, que hace la repartija de África. Vemos cómo se van cortando la torta. Esto era ya el inicio de las épocas de los imperialismos. Tanto África como inclusive China se fueron intentando repartiendo, peleándose por partes. Entonces ya era una lucha de estas monarquías, ya pone el perdón de la palabra prostituidas, ¿verdad? Que ya no era, como decía, no eran aquellas monarquías de la gloria de la cristiandad, sino la puja por el poder político y por el imperialismo, crear colonias, extraer, vender productos. Era también la época de la revolución industrial. Teníamos a la abuela de Europa, que era la reina Victoria, que ha marcado toda una época, la época victoriana. Y también vemos ahí en el velorio y entierro de lo que fue la muerte de Edward, el príncipe Edward, como estaban ahí, una de las pocas fotos en las que se tiene a 7 monarcas al mismo tiempo, o creo que eran 9, que ya marcan esa época, digámosle, de esos parientes que luego van a entrar en guerra. En 1870 ocurren las unificaciones tanto alemana por parte de Prusia, que a través de guerra con Otto von Bismarck, que tuvo una lucha intensa contra la Iglesia Católica en Alemania, hizo su batalla cultural, el nombre de batalla cultural, que tanto hablan la gente que habla de pro vida, pro familia, nueva derecha, supuestamente está usando este término que usó Otto von Bismarck, el canciller alemán, el canciller de hierro, que lo hacía luchando contra la Iglesia Católica. Él era protestante. Prusia protestante entra en guerra con Dinamarca, luego con Austria, luego con Francia, donde derroca a Napoleón III, y mientras Alemania se unifica gracias a Prusia y a sus guerras, a esa Prusia bélica, sube a imperio, y Francia decae a república. Y inclusive estallando un año después en París, tras el desastre de lo que era esa república, en la Comuna de París, que era el primer experimento socialista aplicado realmente de forma nefasta. Detrás mío está justamente la imagen de Otto von Bismarck y lo que significó la unificación alemana. En Italia, el masón, inclusive dicen que es satánico, de una de las logias más satánicas, Giuseppe Garibaldi, unificada desde el sur Italia, y la familia Saboya, otra vez, estas monarquías realmente ya poco cristianas, unifican y toman Roma y prácticamente le aprisionan, le encarcelan al Papa en el Vaticano. Ahí hace la cuestión romana, que hasta Mussolini no se resolvía con el pacto de Letrán. Entonces Roma fue invadida por los otros reinos italianos y unificada, poniendo a Roma como capital, por Garibaldi, masón y republicano, y la monarquía de Saboya. Esto era el siglo XIX en pocas palabras, y que fue lo que trajo la consecuencia que luego se vendría ya con la Primera Guerra Mundial, de lo que fue el inicio del comunismo. Siguiendo con la siguiente imagen, vemos que realmente lo que ha significado estos antecedentes tienen su consecuencia con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Pero antes vamos a hablar justamente de la ideología. Carlos Marx era un descendiente de judíos. Su papá, creo que su abuelo era judío, su papá fue pastor protestante. Él estudia filosofía, derecho,
inclusive se vuelve ateo, escribe sobre el ateísmo y sobre el materialismo. Su escuela filosófica era el materialismo. También escribe con Federico Engels en Inglaterra, porque él va de Alemania, escapa y se va a Inglaterra, el manifiesto comunista. En este manifiesto comunista él habla sobre que un fantasma recorre Europa. Es el fantasma del comunismo. Así empieza lo que era el manifiesto comunista. Seguimos con lo que era El Capital, que fue un libro que realmente también marcó lo que era el pensamiento del marxismo o el comunismo. En este libro, Carlos Marx, en 3 tomos, desarrolla todo su pensamiento ideológico. Marx se basa en la filosofía de Hegel, pero da una vuelta a la inversa a Hegel. Marx se basa en el pensamiento hegeliano, que era de la dialéctica, pero él habla de un materialismo dialéctico. Él critica los socialismos, las ideas socialistas que se tenían anteriormente, y luego lo transforma a lo que sería el socialismo científico, criticando a los socialismos utópicos. Crea también una idea basado en lo que era en lo que era Hegel, el pensamiento de Hegel, de lucha de clases. La lucha de clases en constante puja que hace la historia. Entonces la historia es la lucha de clases. También habla de la plusvalía. Decía que el patrón roba del fruto del trabajo al obrero y le da solamente una pequeña ganancia, que sería el salario, pero que esa ganancia tendría que ser totalmente de los trabajadores. ¿En qué se basa para llegar a esto? En Adam Smith, el padre del liberalismo económico, y en David Ricardo, un economista muy cercano a los banqueros en Inglaterra, también de origen judío. Y Carlos Marx también era de origen judío. Entonces, ellos decían de que el valor de la mercancía venía del trabajo, que le daba un valor agregado. Eso decía David Ricardo. Entonces Carlos Marx crea una teoría del valor trabajo, desarrollada y explicada en la teoría del valor objetivo de Adam Smith, de David Ricardo, del valor agregado. Y decía, bueno, entonces, ¿quién le da el valor a la riqueza, a las mercancías? El trabajo. Entonces, el empresario, el burgués, la burguesía, ellos no aportan nada. Todo lo que decía Marx, obviamente sabemos que él estaba equivocado, porque justamente lo que sería él no toma en cuenta lo que sería la gestión empresarial, todo eso, que realmente también es un trabajo. Entonces, y que además no es ilegítimo, o sea, es legítima la ganancia, tanto de lo que sería la riqueza de la renta, la ganancia de la renta que vos tenés por la tierra, así como también del capital, que vos ganes un interés legítimo compartiendo el riesgo empresarial, ¿verdad? O sea, esos aportes de capital, trabajo y tierra merecen que se pague un salario, una renta o un interés. Entonces, Carlos Marx habla de una lucha de clase en la que el proletariado tiene que tener conciencia de clase y vencer a esa superestructura, que sería la política, el Estado. Carlos Marx estaba en contra de los impuestos, estaba en contra del Estado y estaba a favor del capitalismo, en el sentido que sí, está bien, el capitalismo fue una idea revolucionaria que venció al feudalismo. Entonces, en la lucha de clases, en la dialéctica de tesis, antítesis, síntesis, está bien. La burguesía le venció a la nobleza y venció el feudalismo. Ahora el proletariado tiene que vencer a la burguesía y tiene que vencer al capitalismo. Pero también él promovía y quería que se desarrolle, tenía unas ideas aceleracionistas, quería que se acelere el capitalismo para que crezcan más estas multinacionales, crezcan más estas grandes empresas, quiebren las pequeñas y medianas empresas, se acumule aún mayormente el capital, porque él se daba cuenta que esto desarrolla
realmente y crea riqueza, crea bienestar, pero que esto queda en pocas manos. Entonces él quería, bueno, genial, que esto siga ocurriendo. Él defendía el capitalismo, pero para que esto estalle en una revolución en la que el proletariado se levante con las armas e instaure la dictadura del proletariado. Al instalar la dictadura del proletariado, se vencería el sistema económico, el sistema de producción capitalista, se pasaría al socialista con la dictadura del proletariado. Y por último, cuando ya no haya más propiedad privada, se tenga que abolir la propiedad privada, se tenga el comunismo. El comunismo era una etapa utópica, un paraíso, por decirlo así, en el que iban a vivir las personas ya sin diferencias de clase, sin la explotación del hombre sobre el hombre, porque él quería la libertad, bien liberal, la libertad del obrero, que no sea más explotado por la burguesía. Y por último también hay un libro de Federico Engels que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. El marxismo, muy liberal y pasando el liberalismo al cuadrado, por decirlo así, lo lleva al extremo, intentando abolir la familia, intentando abolir la propiedad privada e intentando abolir también el Estado. En la siguiente imagen vemos que después de esto, de lo que sería las ideas de la revolución, empieza lo que es la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. En esta, primero toman el poder, ¿verdad? Lo que sería los bolcheviques. Antes, ¿verdad? Sobre las teorías, tenemos que hablar, por ejemplo, de Rosa Luxemburgo, también de origen judío, es ciudadana alemana, que tenía unas ideas concretas diferentes a las que tenía en Rusia Lenin. Entonces ella disputa con Lenin ciertas ideas y van desarrollando un poco más el marxismo. Lenin en Rusia tenía un tipo de ideas y Rosa Luxemburgo en Alemania otras. Ella crea un grupo llamado Espartaquista, por Espartaco, hace un intento de golpe de Estado en Alemania. Y también hay muchas teorías que giran en torno a esto. Por ejemplo, la conspiración masónica, judeo-masónica, escrita en el libro Los Protocolos de los Sabios de Sion, en el que decían de que esto era realmente una conspiración que inclusive estaba ligada con el capitalismo. También tenemos la sociedad fabiana, que tiene a un lobo con una piel de ovejas, que intentaban hacer un socialismo no revolucionario, pero que desde el capitalismo lentamente se tiende hacia el socialismo. Esto fue desarrollado en Inglaterra, la sociedad fabiana, en la que tenía una idea diferente a la de Carlos Marx, socialista. Quería llegar a las mismas consecuencias que Marx, pero con luego lo que serían las ideas de Keynes, la socialdemocracia, etcétera, que es, creo que para mi visión histórica, el que realmente está hoy triunfando, ¿verdad? Un capitalismo que se va volviendo socialismo, con altos impuestos, con estado de bienestar, con keynesianismo, con socialdemocracia, con progresismo incluido, y con globalismo, ¿verdad? Que la globalización, ese aceleracionismo capitalista que quería Carlos Marx, se va cumpliendo a rajatabla. No el estallido del proletariado, pero sí gracias a la sociedad fabiana. Luego, en la Primera Guerra Mundial, en la siguiente imagen que vemos, ¿verdad? Estalla la Revolución Rusa en 1914, empieza la Primera Guerra Mundial, y en 1918 termina, pero en 1917 estalla la revolución en Rusia. La llamada Revolución Rusa toma el poder primeramente de forma republicana, ayudada por liberales que sacan a los Romanov, la familia Romanov. Luego toman el poder los comunistas, hay el ejército rojo contra el ejército blanco, los bolcheviques contra los mencheviques, y dinamitan iglesias, persiguen a la fe católica, la fe ortodoxa, cambian el calendario igualito que los de la Revolución Francesa. Mientras la Revolución Francesa cambiaron a una semana de 10 días, ellos cambiaron a una semana de 5 días, para tener un poco más de descanso para el obrero. Pero bueno, era para eliminar también el día domingo, para que la gente no vaya a misa, y no sepa ni siquiera cuándo era el domingo, porque ya no coincidía. En la Primera Guerra Mundial entonces vemos que cae la corona católica del Imperio Austrohúngaro,
Esa era una corona católica, el imperio austrohúngaro, el imperio católico que fue disuelto después de la Primera Guerra Mundial. También cae el imperio alemán protestante, en la que hablábamos que se unificó con Otto Bismarck. El segundo imperio alemán también cae, que era, digámosle, un imperio protestante, luterano. Cae el imperio otomano, que era un imperio musulmán. Y cae el imperio ruso, que estaba en el otro bando, pero que se rinde y firma la paz con Alemania. Antes de que Alemania pierda, ellos estaban en el bando ganador, pero los comunistas toman el poder. Y entonces cae, y es más, le matan a toda la familia Romanov. Hacen un regicidio, el asesinato de lo que sería la familia gobernante, la familia real de Rusia. Luego vemos que hay varias ramas en la siguiente imagen que van surgiendo en lo que sería el mismo comunismo. Estaba el marxismo, luego el marxismo-leninismo, con Lenin, que tomó el poder en Rusia. Al morir Lenin, hubo una puja entre sus amigos, ¿verdad? Por un lado, Stalin, y por otro lado, Trotsky. Trotsky fue el fundador, el creador del Ejército Rojo. En cambio, Stalin es el que toma el poder. Trotsky tiene que huir y va a México, estuvo por México. Y ahí conoce, por ejemplo, a Frida Kahlo, esta chica tan famosa, que era una pintora mexicana, que veo así que muchas chicas usan remera de ella, frases de ella. Era comunista, atea, y que tenía su marido, Rivera, de apellido Rivera, pero inclusive en la perversidad compartían parejas, con, por ejemplo, el León Trotsky. El trotskismo quería hacer revolución en todos lados. En cambio, Stalin quería fortalecer la revolución en un solo país. Era un poco más nacionalista, más patriota, digamos, Stalin. Tanto así que inclusive cuando Lenin fue en Rusia, en la Unión Soviética, el primer país que aprueba el aborto en el mundo, luego Stalin quita el aborto. Porque ellos lucharon contra los nazis, lucharon en la Segunda Guerra Mundial contra el Tercer Reich, y perdieron más de 20 millones de soldados, porque a uno le daban el arma y al otro las balas, y mandándole a los rusos como carne de cañón. Entonces ganaron, pero muriendo muchísima gente. Entonces tenía que repoblar Rusia y tenía que entonces eliminar el aborto. En Cuba toma el poder Fidel Castro, de la mano del Che Guevara, de la mano de Camilo Cienfuegos. Y en España socialistas, anarquistas y comunistas se alían para matar sacerdotes, fusilarlos, quemar iglesias y violar monjas. Tanto así que el 10%, si no es un poco menos, un poco más, del clero, de los sacerdotes, de los religiosos, fueron asesinados por esta gente. Por la Segunda República Española, ayudada por la Unión Soviética, en el que hubo un odium fidei, un odio a la fe. También tenemos lo que es la teología de la liberación. La teología de la liberación es una corriente de pensamiento que se da dentro de la iglesia, influenciada por las ideas marxistas. O sea, imagínate, ateos, un pensamiento ateo, se mete en la iglesia y le dicen, no, que los pobres, que esto y aquello. Genial, ¿verdad? Dios ama a los pobres. Jesús estuvo con los pobres, con los pecadores, pero también estuvo con los ricos. Estuvo con Zaqueo, el que dijo que iba a dar la mitad de los bienes a los pobres, que ya, si alguien le robó, le iba a devolver 4 veces más. Vemos, por ejemplo, a este sacerdote haciendo una misa revolucionaria en el bosque, con esta gente con las armas, con los fusiles, en tipo LPP, haciendo una misa sin sacralidad, sin esa solemnidad, ahí en medio del bosque, con unos vinos, con unos vasitos, realmente algo horrible. Y tenemos ahí también a un personaje, cara muy conocida, ¿verdad? Ya saben quién es Fernando Lugo, obispo del Paraguay, que ha renunciado a ser obispo, ha renunciado a ser príncipe de los apóstoles, sucesor de los apóstoles, para ser presidente de la República. Hoy es senador. Y la influencia que ha tenido en la teología de la liberación, en el clero, sobre todo en Latinoamérica, en Hispanoamérica,
queriendo mezclar la fe con el odio a la fe. Esto inclusive en contra de lo que decía la Virgen de Fátima, en contra de lo que decía Juan Pablo II, este Papa Santo, que ha luchado fervientemente contra el comunismo ateo. Vemos acá una foto, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II con Gorbachev, uno de los últimos líderes de la Unión Soviética antes de que se disuelva. Entonces decimos que la Iglesia, el Papa Juan Pablo II y la Virgen de Fátima son los que vencieron al comunismo. Ella pidió que se consagre a Rusia, a su Inmaculado Corazón, antes que los errores de Rusia se esparzan por el mundo. Y por último, hablando de esos errores de Rusia que se esparcieron por el mundo, advertidos por la Virgen de Fátima, que hoy celebramos su última aparición, hablamos de lo que es el marxismo cultural. El marxismo cultural, entre comillas pongo marxismo porque también hay mucho ya de liberalismo, ya abandonan las ideas de Marx, y le tienen como padre a Gramsci. Gramsci era un comunista italiano, que vemos en la primera imagen, ¿verdad? También está la escuela de Frankfurt, entre ellos Habermas, Marcuse, Adorno, entre otros, que empezaron desde Frankfurt, Alemania, luego huyendo de Alemania, yéndose a Estados Unidos, apoyados por la CIA, por la Fundación Rockefeller, a idear nuevos pensamientos marxistas, pero que ya no era más la lucha de clase del obrero contra el burgués, del proletariado contra la burguesía. No, era que había que hacer socialmente, culturalmente, quitar la fe a las personas, hacer la lucha del oprimido contra el opresor. El oprimido podía ser la mujer, el feminismo, contra el opresor, el macho, el hombre, el patriarcado. El animal contra el hombre, animalismo, antiespecismo, feminismo antiespecista. Marx en su libro El Manifiesto Comunista decía que un burgués no podía ser comunista, porque tenía que ser proletario. En cambio hoy vemos que la mayoría de estos zurdos progres, de estos comunistas, socialistas, están con su iPhone último modelo, son hijos de papi, se van a comer en McDonald's, toman Burger King, entre otras cosas. ¿Verdad? Dice combatir la riqueza, pero no le quiere dar la riqueza a los pobres. Por ejemplo, también vemos que el mismo Stalin se sostiene en la cabeza, ¿verdad? Viendo cómo hoy terminó este comunismo, pseudo comunismo. Ya yo no le llamaría comunismo, porque todo lo que es LGBT, feminismo, etcétera, son cosas que Stalin y el mismo Che Guevara combatió. El Che Guevara, símbolo hoy ahí con la bandera LGBT, fue un hombre que mandaba en campos de concentración a los homosexuales y decía que el trabajo le va a hacer hombres, que la revolución no necesita peluqueros. Entonces es como, no sé, que yo me diga, soy olimpista pero me pongo una remera de rojo y azul, o viceversa, ¿verdad? Digo, ser cerrista y me pongo una remera blanco y negro, estoy todo el día con eso. Como que no coincide las cosas. Está también lo que sería influenciado por la teología de la liberación, esta nueva izquierda o izquierda del siglo XXI, bolivariana, el Foro de San Paulo, el Grupo de Puebla, y todos estos personajes que empezaron a gobernar luchando a favor de los pobres supuestamente, pero volviéndose ellos los más ricos de su país y haciéndole a todo el mundo pobre, buscando la igualdad, pero la igualdad de la pobreza. Tenemos allá a Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa, Lula da Silva, Evo Morales, Pablo Iglesias en España. Entonces de que vemos cómo termina estas ideas de Carlos Marx, que realmente causaron más de, como consecuencia, ¿verdad?, 150 millones de muertos. En la época de Stalin, sobre todo, presos políticos llevados a gulags a trabajar en medio de Siberia, así en la zona más lejana de Rusia y cerca de Kazajistán, China, re lejos de lo que es Moscú, que está más cerca de Europa, a trabajar y a morir ahí. También inclusive los muertos que hubo en Vietnam, en China, en Cuba, en fin. Estas ideas que realmente fueron, como decía el Apocalipsis, ¿verdad?,
un gran dragón rojo que persigue a la mujer que está a punto de dar a luz, que es la Virgen María, y luego va a atacar a sus hijos. Entonces, queridos hermanos, la Virgen en Fátima se aparece en el año 1917, un 13 de mayo, a los 3 pastorcitos. Les muestra el infierno en otra de sus apariciones. Y en el último hace un milagro en el que el sol baila, para advertirnos que hagamos penitencia, que oremos, que no caigamos en las ideologías ni en el liberalismo que vimos entonces, de que fue la causante de lo que hoy vivimos, y del comunismo. Hoy ya no hay comunismo, ya cayó la Unión Soviética, ya cayó el muro de Berlín en 1989. La Unión Soviética fue disuelta en 1991. Ya no es el enemigo. Ya no es el enemigo el liberalismo capaz de la Revolución Francesa, ese que te expropiaba la iglesia, te expropiaba las escuelas, colegios, hospitales, universidades, cementerios, te imponía educación pública, laica. Hoy se disfraza un nuevo liberalismo, un neoliberalismo, los libertarios, que realmente son favorables a estas ideas de Marx, el aceleracionismo, el querer que el capitalismo avance, este capitalismo movido por la usura de la que hablamos en el programa anterior, este capitalismo movido por la especulación financiera, este capitalismo que realmente hace, como decía Carlos Marx, que se acumule capital en pocas manos y que quiera luego que la masa proletarizada de estos pobres puedan, como se dice, estallar en una revolución armada en contra de esos pocos capitalistas que concentran toda la riqueza. Queridos hermanos, Fátima es símbolo de la lucha contra esta ideología. Nuestra patrona de nuestra parroquia, Nuestra Señora de Fátima, nos ha advertido. Nos pide que recemos el rosario de lo posible todos los días, para poder así vencer estas ideologías nefastas que se han inclusive infiltrado en la iglesia con la teología de la liberación, que inclusive se inspiran en esas ideas del liberalismo, que es su raíz. Entonces, que no nos dejemos engañar por esta, entre comillas, nueva derecha que habla de liberalismo, de capitalismo. No nos dejemos engañar. Cristo no es de derecha o de izquierdas, es de arriba. Cristo y la Virgen María no usarían una remera de una serpiente, o de una hoz y un martillo, una bandera roja de una hoz y un martillo, una bandera amarilla con una serpiente. La Virgen pisa la serpiente, queridos hermanos. Entonces, si el demonio dice no serviré, liberalismo, individualismo, egoísmo, y si el demonio dice seré igual a Dios, igualitarismo, comunismo, ella dice, ante el no serviré, dice, he aquí la esclava del Señor, háceme según tu palabra. Y ante el seré igual a Dios, yo soy la sierva, yo soy la esclava, no Dios, su humilde servidora. Y Dios la exalzó, la puso una corona y la hizo reina del cielo y de la tierra, señora de todo lo creado. La nueva Eva, la reina vestida con oro de Ofir, está parada de pie a la derecha del Rey, que es Jesucristo, Cristo Rey. Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Fátima. Hasta luego.
Fátima. La Radio Católica.